Muy bien, estamos acá saludando. Hoy estamos a 6 de septiembre del año 2022, 2 días luego del plebiscito del 4 de septiembre. Estamos con Ricardo Ramírez, acá en Santiago de Chile. Él es el presidente de la Fundación de Artistas Libres y una de las personas que desde lo ciudadano han expresado con más claridad su voz en estos años, desde no solamente antes del estallido, sino durante el estallido del 2019 y posteriormente. Así que es un gusto y un honor, Ricardo, tenerte con nosotros en ADN Plus. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, encantado de conversar contigo, Roberto. Un gran abrazo. Siempre disponible. Eres una persona que valoro mucho, aprecio mucho por todo el trabajo de sapiencia intelectual que ha estado realizando en pos de los valores de la civilización occidental y de la libertad. Gracias, Ricardo. El honor es todo mío y creo que va a ser un gusto para todos en la región conocer también un poco tu voz, que ya es conocida, pero un poco en la audiencia nuestra. Va a ser excelente tener primero, antes que nada, tu lectura sobre los eventos más recientes, ¿no? ¿Cómo es tu lectura sobre el plebiscito como tal y el día de la votación? Empecemos por ahí para luego pasar a ver el pasado y luego el futuro. Pero hablemos sobre el día 4 de septiembre. Sí, bueno, fue una alegría, de alguna manera sorprendente. Teníamos la esperanza, esto siempre es incierto, las elecciones siempre son inciertas, siempre hay factores que no se pueden medir, que no se pueden calcular, sobre todo en esta época o en esta elección, porque ya llevábamos un tiempo en que estábamos trabajando con elecciones voluntarias, entonces había como un cierto registro de cómo votaba el ciudadano que lo hacía habitualmente. Pero en esta ocasión era el voto obligatorio, entonces había un segmento importante que ninguno de los grupos o fuerzas políticas que estaban ahí en disputa tenían ciencia cierta de cómo ellos iban a operar, cómo ellos iban a actuar. Entonces había un grado de incertidumbre para ambos lados y bueno, fue una alegría darse cuenta de que la gente, la que suele no ir a votar, piensa mucho más cercano a nosotros que los que sí van a votar, que son mucho más, ¿no es cierto?, pues están mucho más politizados, tienen una mirada que se acerca de alguna manera más a la mirada progre, como le decimos acá. Mm. Y entonces hablamos que comparto un poquito el sitio del CERVEL para que vayamos comentando sobre ese día los resultados, ¿no? Lo que tú mencionas bien eh, es abrumador, ¿no? El resultado fue, como quien diría, eh, nítido, ¿no? En los números, muy clarito la perspectiva, digamos, de cuánto es lo que se obtuvo, ¿no? Mira, eh, no sé si es que se ve ahí con claridad, Sí, ¿no? se ve. Pero Sí, sí, son sí, se ve. son casi 40.000 mesas. Estaba yo revisando y veía que fueron poquitas las mesas en el extranjero, pero claro, el resultado eh, es casi 8 millones de personas por el rechazo y menos de 5 millones por el apruebo, ¿no? De un total de casi 13 millones de votos emitidos. Eh, Mm. Y una casi, locura, casi ¿no? los mismos, casi en la fase primaria, donde ganó el apruebo con un 78%, ganó con 5 millones y algo. Básicamente son los mismos que ya votaron a prueba en la primera vez, votaron a prueba en la segunda. Hay un pequeño trasvasije, un pequeño cambio, alrededor de 800.000, 1 millón de personas que cambió de postura, pero el resto de los 7.800.000 es completamente rechazo. Ahí se incorpora toda la gente nueva
que no votó en la primera etapa, gente que está obligada a votar con el sistema de voto obligatorio, y que le da un contundente rechazo y victoria, ¿no es cierto?, a esta postura que en su primera instancia parecía tan débil, parecía solo el 22%. Claro, porque estábamos hablando de un universo electoral de un porcentaje de personas que era la mitad del electorado, un poquito menos, que no, que justamente no le interesa mucho la política, desconfía mucho de ello, entonces no vota. Ahora queda claro que ese 78% que votó en la primera etapa no era más que 30, no, 40%, era el 40% del electorado total. Es decir, el 78% en la primera etapa que votó por producir un cambio de constitución no eran más que el 40% de todo el electorado, de todo el electorado. Sí. Está bien, el que tú dices, ¿no? Y que el nivel es de, ¿no? Y con la institucionalidad es bueno ponerlo así en primer lugar, porque lo que tú dices, ¿no? Esta vez votó todo, eh, y tenemos dudas, ¿no, Ricardo? Razonables, porque había como una posibilidad de una manipulación de las instituciones, pero nada de eso ocurrió, ¿no? No, no, y lo sorprendente fue que a pesar de toda la difusión que tenía el propio gobierno con todo el aparato y todo el financiamiento del que dispone, la logística de la que dispone y que la usó, y la usó incluso más allá de lo legal, y no tuvo problema en hacer eso, eh, se veía difícil, ¿no es cierto?, poder llegar a estas personas que nunca votan, de explicarle por qué esta constitución era una trampa, un engaño, llena de dulces, llena de cosas que ofrecen, pero que en el núcleo de la misma le quitaba el poder al ciudadano, se lo entregaba de lleno a la casta, a la cúpula política, y era la misma estrategia que han usado otros países para que las miradas totalitarias tengan el poder total. Mira qué curioso, ¿no? Lo que tú decías, acá están los datos mirados en vivo del plebiscito nacional del 2020, y efectivamente eh, los votos emitidos fueron 7.5 millones, es decir, menos que los votos del rechazo en esta segunda vuelta, digamos así, plebiscitaria, ¿no? O sea, todos los votos totales fueron del 2020, son menos que los del rechazo en esta vuelta. Y el Exacto. rechazo se pega una crecida brutal, ¿no? De 1.6 millones a los 8 millones casi de esta vez. Y como tú bien dices, ¿no? El apruebo decrece, porque antes tuvo 5.9 millones, o sea, casi 6 millones, y decíamos que no llegó a los 5 millones esta vez. Entonces, para la prueba es una derrota contundente del 2020 al 2022, ¿no? Y lo que tú bien mencionas, la sociedad no se había manifestado antes porque votaron solamente 7.6 millones y bueno, ahora votaron 13 millones. Entonces se da este fenómeno de las mayorías silenciosas, que es lo que yo quiero que conversemos, porque bien podríamos invitar aquí a un diputado, a un ministro, o a un político, o a un partido, o a la élite, o a un famoso comunicador mediático, etcétera, pero a la larga fuimos los ciudadanos los que salimos abrumadoramente y además erosionamos la posición del apruebo y ganamos una elección que antes básicamente como que nos decían, nosotros somos del 80% y ustedes son el 20%. Bueno, resulta que ahora... Claro, eso era lo que nos decían, exactamente. Y, y yo siempre pensaba que ese cálculo estaba mal hecho, porque no había ido a votar toda la gente, y por lo tanto esa masiva representación que tenía este sector progresista estaba exagerada, estaba abultada, porque no era todo el electorado, no era todas esas personas comunes y corrientes que se dedican a tener
una vida de bien, de trabajo, de familia, las que estaban votando. O sea, de hecho, no estaban votando. Y gracias a este último cambio, ¿no es cierto?, de decir que tenía que ser este voto obligatorio, bueno, fue algo que nos favoreció, fue algo que nos permitió, ¿no es cierto?, tener claro, esta dulce victoria transitoria, porque en realidad claro, esta batalla es una batalla de largo plazo. Solo hemos logrado frenar por un pequeño claro, tiempo la embestida del progresismo y de la deconstrucción, pero la batalla continúa. Hemos ganado un poco de tiempo para seguir articulando y armando claro. estrategias, pero igual una victoria Es que se un, celebra. se celebra, ¿no? Por eso te decía, bueno, primero pensemos en el día, esto es un baño de realidad, es un estate quieto, como decimos en Ecuador, no sé si se dice acá también, no lo he escuchado, pero es una linda frase que uno decía, ¿no? Un estate quieto, ¿no? A estos cambiadores compulsivos de la realidad que finalmente utilizan todos los subterfugios para vendernos una realidad que no existe y muchas veces nosotros caemos en el pesimismo, pensando que somos apenas uno de cada cinco, cuando en realidad somos tres de cada cinco. Y podríamos ser cuatro de cada cinco, porque yo creo que la batalla cultural recién empieza, Ricardo. Claro, lamentablemente desde nuestro sector está recién empezando eh, a nivel masivo. Siempre han habido obviamente excepciones. Tenemos al gran filósofo Cornelio Fabro y el mismo Karol Bobdila o el mismo Ratzinger, grandes pensadores con muchos libros de filosofía muy interesantes que han estado hablando de esto ya hace varias décadas atrás, pero a nivel masivo, sobre todo en el mundo del arte, que es uno de los tres pilares que el progresismo intenta tener control, no se había hecho nada hasta ahora. O sea, se habían hecho intentos aislados, pero no algo serio y concomunado y bien organizado con elementos que los fundamenten. El progresismo parte, ¿no es cierto?, con esta reunión de Lukács, Gregory Lukács, este húngaro comunista, que logra hacerse del poder después de la Revolución Francesa del 17 en Hungría, pero que es derrocado después de 120 días, cuando varios de estos intentos de propagar la revolución fallan en el año 1921, pocos años después de la revolución de bolchevique, eh, precisamente en Moscú, en una reunión con Lenin, ellos deciden cambiar la estrategia. Se dan cuenta de que no logran propagar la revolución a través de la vía armada, lo van a seguir intentando, pero quieren tener un plan B y este plan B es la estrategia cultural. Para el año Sí. 23, Déjame hacer una paradita ahí, mi querido Ricardo, solamente para entrar en esa materia que creo que es la fundamental que hay que escucharte. Déjame hacer un puntito político antes, sí, sí, porque estamos entrando en la filosofía política que explica básicamente un asunto, pero eh, aquí eh, hay un tema que yo quería que lo veamos como para cerrar el sitio del CERVEL. Antes de eso, ¿no? Pero tiene total relación con lo que tú estabas hablando y lo vamos a retomar. José Antonio Cast sacó el 27.91% en la primera vuelta presidencial, ¿sí? sí. Eh, y mira que Boric ganó el 25.82%, ¿no? Es decir, 1.9 versus 1.8 millones. Es decir, como que estas dos decisiones eh, extremas que se enfrentaban tenían que ganar el centro y finalmente ahí había bolsas de 100.000, 500.000, casi 1 millón de votos que estaban en posiciones de centro, centro izquierda, izquierda, derecha.
Pero al final Boric fue muy hábil en vender un centro aliado al suyo que finalmente parece que ahora le va a tocar asumirlo en la realidad, porque ganaron y como que se olvidaron de eso, y se apegaron a una propuesta constituyente que no correspondía. Pero además ahora no solamente esto en el mundo político, sino lo que decíamos antes ya de la realidad, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún comentario sobre estos números, porque el total de votos de cada partido no llega a los 2 millones, sumados nos llega a los 7 millones, y el rechazo supera casi en 8 millones, es decir, Supera por claro, lejos. Claro. ¿no? Entonces, claro, ¿Con quítale los cuánto? 2 millones de cast al rechazo, Sí, y todavía tiene más votos que Boric, Proboste, Sichel, Artés, Enrique Sominame y Parisi. París. Es decir, es increíble. ¿Con qué votos al final termina ganando Boric? ¿Cuántos Al números de final, votos? bueno, veámoslo, veámoslo. Déjame, te lo muestro ahora al tiro. Presidencial segunda vuelta, eso es lo que te digo, que este sitio del CERVEL es tan fantástico. Eh, Mira, Con 4 millones, mira. con cuatro punto Ahí, seis ahí millones. están, ahí están todos los que votaron a prueba. Claro, exactamente. O sea, Ahí no se está puede exactamente el, desligar. el- la- el número redondo de los que votaron a prueba. cuatro Ya, millones 600.000. exactamente. Y mira que Cast hizo 3.6. Entonces, nadie puede decir en el mundo que esto fue un tema de Cast y que después Cast se escondió. No, todo lo contrario. O sea, no solo la campaña, sino la realidad superó a Boric, el apruebo, la convención y la propuesta cultural que ellos hicieron, porque tampoco es que hubo, o sea, ¿te acuerdas que se decía que fue histórica la participación con 8.2 millones de votantes cuando se dio la segunda vuelta? Entonces, como que la gente decía, Boric es, ¿no es cierto? Y ahora se relativiza tanto eso, se relativiza el relativismo, porque se Mm, vuelve a colocar sobre la mesa, eh, esto es como eh, la realidad que se quiere conservar desde la gente. Y esa lectura eh, de 13 millones versus 8 millones todavía deja un saldo de 5 millones, que son más votos que los votos totales claro, de Boric. Entonces, exacto. Y es esto la es, gente que no fue a votar, es la gente que no vota habitualmente, que no participa. Entonces, los más activos, ahí están los 4.600.000, que son los mismos 4.800.000 que ahora votaron a prueba, son los que votaron por Boric. Y en nuestro sector, que es un sector mucho más de familia, de conservador, trabajo, llamémoslo, que ¿no? no, que Claro. no se mete en la política, claro, los activos fueron solo 3.600.000, pero hay un porcentaje importante que no, simplemente no fue a votar. Claro, es que ahí es donde yo quería ir con estos elementos, porque justamente, mira, aquí están las elecciones que se han dado, ¿no? 2021, mira la concentración de votaciones que se han dado: presidenciales primaria, presidenciales primera vuelta, presidenciales segunda vuelta, Senado, diputados, gobernadores, ¿no es cierto? Todas esas votaciones se han dado. En el 2020, obligadamente se eligió plebiscito y gobernadores en las primarias, y 2000, antes de eso, solamente hubo el 2017. Entonces es una intensidad de la democracia que pone en manifiesto en este rechazo la relevancia de este nuevo binomialismo entre el mundo de los políticos y el mundo real que se quiere conservar desde los hogares que quieren vivir tranquilos. Yo con esto cierro esta presentación de lo del CERVEL para que podamos escucharte, mi querido Ricardo, por favor, la parte ya filosófica de esto que estamos básicamente post números. Tenemos que entrar a ver las ideas, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo que estaba enunciando era que, Y disculpa que te interrumpí, ¿no? sí, no, no hay problema, que Gregory Lucas, ¿no es cierto?, arma esta estrategia de cómo, de cómo tomar
producir un marxismo masivo, porque generalmente si ellos llegaban al poder, que los tenían posibilidad, ya sea por vía armada o distintos mecanismos, también, entre comillas, democráticos, finalmente terminaban perdiendo el poder o no logrando hacer todo lo que querían hacer, porque siempre se topaban con una pared, una pared de resistencia, que es la que están viviendo ahora en Chile estas personas, ¿no? Una pared de resistencia que es la resistencia cultural, es decir, aquello que, este substrato, aquello que subyace en el quehacer cotidiano de las personas normales, del buen vivir, de la familia, del trabajo, de incluso de aquella búsqueda de lo trascendente. Entonces, eso es lo que ellos constatan que es un problema y por lo tanto, junto con Lenin y otros personajes, logran, ¿no es cierto?, desarrollar una estrategia. Esa estrategia se llama la escuela Instituto para el Marxismo, que se forma en Alemania en el año 23, con la logística del Partido Comunista Internacional y con el apoyo de un Lewy, de un argentino comunista también, que presta el financiamiento, entrega el financiamiento. Se levanta este Instituto para el Marxismo en Frankfurt. Frankfurt, que en aquel momento nosotros era la segunda comunidad de judíos más grande de Alemania, y todos con una participación muy activa en el mundo socialista, y por lo tanto eligieron esa ciudad como estratégica, digamos. Y al poco tiempo cambian de nombre cuando se ven obligados a seguir buscando nuevos financiamientos, y de Instituto para el Marxismo cambian a Instituto de Investigación Social, que es nada más neutro. Hoy día se les conoce como la Escuela de Frankfurt. Así es. Ellos van desarrollando toda esta estrategia de cómo intervenir en la actividad cultural de la civilización occidental, y para ello desarrollan estos tres pilares que son fundamentales, ¿no? Que es medios de comunicación, centros de formación y el arte. El arte era el tercer pilar con el cual ellos querían, y lo logran, ¿no? Logran infiltrar gran parte de sus ideas en todo lo que Jung diría el inconsciente colectivo. En este inconsciente colectivo donde se empiezan a infiltrar estas ideas y empiezan a aumentar eh, la masa crítica de personas que adhieren a su mirada marxista, sobre todo los jóvenes, a través de estas tres cosas: centro de formación, medios de comunicación y el arte. Y tienen bastante éxito, ¿no? O sea, vemos lo que pasó con los movimientos hippie en Estados Unidos, porque esta misma gente de este mismo instituto, financiado ya por Rockefeller y otras fundaciones de ese tipo, terminan viajando a varias universidades en Estados Unidos y empiezan a propagar estas mismas ideas. El primer gran éxito que repercute en Latinoamérica es la Revolución Francesa del 68, que termina, ¿no es cierto?, perdiendo a De Gaulle como presidente y La primavera de París. instala, claro, instalando toda la estructura cultural que se masifica para Latinoamérica, ¿no? De ahí mismo nace toda la logística de la teología de la liberación, que después La del nueva pacto de canción Catacumba, latinoamericana. exacto, y viene a Latinoamericana con los sacerdotes obreros, etcétera, etcétera. Y todo eso viene como núcleo central de pensamiento, es la Escuela de Frankfurt y su objetivo de interferir en lo que es la cultura. Teodoro Adorno, Marcuse identifican el gran enemigo, lo ponen en el libro que escriben juntos, dice, nuestro gran enemigo, el proton pseudo, es que estamos hechos, la convicción del ser humano occidental, es la convicción de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que ellos tienen que destruir. Ese es el punto, digamos, Es el el núcleo, el punto centro. contra el cual atacan. Eso es lo que hay que atacar. ¿De qué manera? Bueno, de todo hay varias maneras, varias estrategias. Unas son principalmente, ¿no es cierto?, las comunicacionales, las otras son las de infiltrar los centros de formación, y la tercera, el arte, que es lo que logra masificar. Ahí hay un trabajo muy interesante que ellos logran hacer, porque
el mundo de la razón, que es el mundo del mundo intelectual, de la academia, digamos. claro, no llega a la señora Juanita, nunca va a llegar, nunca va a ser Así capaz es. de Una de burbuja hecho, pequeña. exacto. Entonces, no, como no logra llegar a través de ese nivel, ellos dicen, bueno, pero ¿cómo la civilización occidental logró ser lo que es? Bueno, hacen todo ese trabajo de investigación, sobre todo ahí aporta malamente, ¿no es cierto? Para nosotros aporta mucho contenido Walter Benjamin, y ellos logran identificar como el arte como el mayor agente masificador de los paradigmas de la civilización occidental. Porque entra a nivel subconsciente y, y no requiere de instrucción, es decir, llega a todos por igual, permeando a nivel sensitivo, sin necesariamente pasar por un trabajo arduo de intelecto, permite llegar y plantar ciertas ideas, ciertas moral, cierta ética, cierta estructura social dentro de la misma sociedad. Entonces, ellos dicen, Explica bueno, un el poquito arte, más, ¿puedes explicar un poquito más sobre Walter Benjamin o sí, Benjamin, ¿no es bueno, cierto? Como Walter Benjamin es alemán miembro de la, judío, alemán Walter judío, Benjamin ¿no? era, De la escuela de Frankfurt, ¿no? claro, esto venía de antes, ¿no? O sea, viene desde Spinoza. A ver, De Baruch. hemos vivido, para resumir, hay cuatro revoluciones. Cuatro. La primera revolución, a ver, entendiendo que el ser humano, para poder vivir en una sociedad ordenada, occidental, cristiana, como la que nosotros conocemos y de la cual somos parte, y no podemos escapar, por mucho que queramos jugar a que somos budistas o lo que sea, es imposible. Digamos, tenemos una estructura occidental cristiana. Eh, Tal cual. Son cuatro elementos. Primero, un orden filosófico, es decir, es muy importante esto, ¿ah? Muy importante Sí. porque el Fundamental. marxismo Fundamental. suele ocupar falsedades para denostar esto. La idea filosófica que viene, ¿no es cierto?, desde las escuelas geómetras de Egipto, que después pasan con Pitágoras a Grecia, y en Grecia se van desarrollando y llegan estos grandes filósofos como el mismo Platón, pero principalmente Aristóteles, que sobrepasa a su maestro, digamos, que llegan a la conclusión de que nada pasa de potencia a acto sin un ser en acto. Ellos van concluyendo, y esto solamente a nivel racional, llegan a la conclusión de que es imposible que no exista un ordenador principal, es decir, un ser en acto primario. Por lo tanto, ellos llegan a la conclusión, y esto a nivel filosófico, de que existe un solo creador, un solo ordenador superior. Perdón ahí. Fundamental lo que tú mencionas, porque realmente lo que estamos hablando es de los clásicos, que allí es cuando uno entiende por qué las generaciones mayores a nosotros, nuestros abuelos, mi propio padre, que podría ser mi abuelo, ¿no es cierto?, que nació en 1921 y vivió la pandemia, ellos todavía aprendían latín y aprendían griego en la secundaria y estudiaban a los grandes maestros antes de toda la inoculación que ellos debatieron y que fueron invitados incluso por los masones, ¿no es cierto?, que existen desde la Edad Media y todo este tema, ¿no es cierto?, a formar parte de todo esto que tú estás narrando, pero tú estás yéndote a un punto que es crucial, porque los mismos masones cuando te invitan a formar parte de sus huestes, te dicen, oye, entremos a estudiar los clásicos, ¿no? Y desde allí parte una visión que a la larga uno no va a debatir con los masones si es que tienen o no tienen la razón, pero sí creo que hace 2 generaciones sí se debatía este punto que tú estás haciendo. Y creo que ahora hay que replantearse yo no voy a debatir con los masones o no voy a debatir con los liberales, porque hay que debatir, porque el punto es exactamente lo que hacían los clásicos en su momento.
¿no? Los diálogos y los debates sacan a la luz las realidades inmanentes. Por ahí es, ¿no? Claro, exacto. O sea, toda la filosofía antigua, ¿no es cierto? Desde el mismo Sumeria, Egipto, Grecia, el románico, el gótico, y parte del Renacimiento también, siempre estuvo sustentada en una mirada realista. Uno podría hacer un gran paréntesis de todos los movimientos filosóficos que existieron y todo eso estaría dentro de una mirada realista. ¿Qué quiero decir? De que se sustenta en la observación de la realidad. Es decir, la realidad es algo que me sobrepasa, que está más allá de mí y en el cual yo tengo que conectarme y entender, tratar de entender a través de mis facultades volitivas, que es la inteligencia y la voluntad, para poder acceder a la realidad y poder entenderla. Digamos, mi mente quiere entender y mi querer quiere ir hacia el bien de acuerdo a este entendimiento. Pero Correcto. todo ese proceso de los griegos, ¿no es cierto?, que está dentro de este paréntesis, que es una filosofía realista, el máximo exponente, como recién decía, de Aristóteles, que llega a esta conclusión, ¿no es cierto?, de que hay un ordenador único, algunos lo llaman el demiurgo, otros como Pitágoras habla del uno, la mónada, porque ellos ya tenían su panteón de inmortales, no le decían dioses, tenían su panteón de inmortales que eran figuras religiosas para aquella época. No le interesa entrar en ese dilema, en ese problema, pero ellos llegan a la conclusión de que hay un solo ordenador porque el universo, la realidad que ellos pueden constatar a través de la observación, tiene un orden. Hay un orden visible, palpable, medible, constatable, y por lo tanto ese orden no se da en forma automática, sino que tiene que haber un ordenador. Después de todo ese proceso, cuando viene el cristianismo, y aquí es donde quería llegar, es que de esto que entendemos como filosofía, como razón, el cristianismo con su mirada teológica, con su propuesta teológica, no niega la razón filosófica, sino que se sobrepone a un nivel superior, pero en la misma línea. Es decir, no está negando todo el proceso racional, sino que lo está elevando a un proceso superior. El mismo Platón hace una alegoría acerca de este mismo proceso. Él dice, primero está el mundo de las imágenes, que son el mundo de la presunción, aquello que yo presumo de algo, porque simplemente lo miro de lejos. El segundo mundo es el mundo de la experiencia. Yo tomo mi taza, siento su temperatura, su olor, sus cualidades físicas, puedo hacer experimentos con ella, Material. romperla, claro, la experiencia física. Después viene el tercer mundo, que es el mundo de lo racional, es decir, las ideas que fueron puestas allí, su forma, su estructura, sus proporciones, su funcionalidad, su por qué y para qué, todas las ideas en este ejemplo, ¿no?, de la taza, eh, pero el mismo Platón dice, pero hay un cuarto nivel que sobrepasa el límite natural de la razón. La razón tiene un límite, llega hasta aquí. ¿Ah? Punto uno, punto dos, punto tres. El último límite, que es el cuarto nivel, es superior a lo que hace la razón. Platón habla, ¿no es cierto?, de que es un nivel metafísico, espiritual, metafórico, poético. Ahí entramos en el mundo de la fe y en el mundo del arte, porque la única forma de hablar de verdades que la naturaleza racional del ser humano le sobreexcede, sobrepasa el nivel de entendimiento de la razón. Hay verdades que solo pueden ser expresadas a nivel de fe o a nivel de arte, poesía, poética, metáfora, alegoría, etc. Filosofía, Perdón, obviamente, pero filosofía metafísica. claro. No, pero el punto que tú haces es valiosísimo porque estás llevando hacia el mundo este, obviamente, de la Fundación Artistas Libres, que lógicamente tiene este fondo. Pero ahora que tú nombraste a Platón, yo recordé una lectura de mis tiempos de secundaria, que lo volví a retomar, justamente un libro de mi padre, que me lo heredó y que lo tengo hasta ahora en mis manos,
de Will Durant sobre historia de la filosofía, ¿no? Story of Philosophy, porque era con story con S, no history of philosophy, ¿no? Era como una narración para jóvenes. Y allí Will Durant dejó marcada una frase que para mí ha sido muy valiosa toda la vida. Cuando él recuerda que en la academia de Platón, Platón tenía esta gran frase que dice, aquí no ingresa quien no sabe geometría, ¿no? Y me acuerdo que mi papá en ese día me entregó este libro, me dijo, mira, tú eres bueno para la geometría, ¿no? Mira, léete esto. Y claro, me dejó instalado el bichito de leer a Platón de esa forma, ¿no? Y Sí. mira que tú lo estás haciendo en este momento cuando tú planteas, no tanto para lo mío que fue en la geometría o la matemática, o que es una buena forma de ser filósofo, sino desde el arte, que es una forma mucho más comunicacional, mucho más tangible, efectivamente, porque como decíamos, la academia y la matemática es muy útil para todos, pero no es comunicable para todos. Pero en cambio el arte es completamente asible, ¿no es cierto? Lo puedes asir, lo puedes mirar y allí es valiosísimo escucharte. Perdona la Y el interrupción arte, cada rato, pero no, perfecto. Y la geometría, en este caso el arte, es la expresión de la mayor belleza de la geometría. Es decir, geometría y arte no pueden estar separadas, son la misma, tienen la misma fuente. La geometría, y por eso viene mucho esto, Platón viene, toda esta influencia él la adquiere de su amigo, que fue uno de los últimos descendientes de la escuela pitagórica, las que fueron destruidas, ¿no es cierto?, en claro, Crotone y todas las demás ciudades que lograron gobernar. Cuando los pitagóricos son destruidos, queda un sobreviviente que continúa con su legado, que después termina entregándole unos textos en mano al mismo Platón. Por eso Platón termina siendo el último gran recopilador. neopitagórico y por eso ahí la frase, ¿no? Porque no, él no coincide que aquel que no entienda geometría, que es el mundo de las relaciones y de las proporciones, no pueda, es imposible que pueda desarrollar buenas relaciones y buenas proporciones a nivel filosófico, a nivel de ideas. Primero, a dibujar qué? Geometría. Después, entender filosofía. Y el arte es exactamente igual. ¿Eh? Fíjate que Exactamente. Pitágoras es el que crea la música. Sin Pitágoras no tendríamos el do, el re, el mi, el fa, la escala musical. Y Pitágoras con sus pitagóricos que viajaban, ¿no es cierto?, por toda la Magna Grecia, lo que hacían era tocar música para sanar el alma. Porque ellos decían que cuando un hombre está enfermo, cuando un hombre internamente está mal, psicológicamente, espiritualmente, intelectualmente, es porque su orden, su cosmos, se ha desordenado y ha entrado en un caos. ¿Cómo se sana esa persona? Por mímesis, exponiéndolo a una fuente bella, armónica, proporcionada. Es decir, a una música bella o a una imagen bella, siempre los sentidos superiores, ¿no? Vista u oído. Pero eso es lo que hacían los Sí, pitagóricos. Entonces, déjame comentarte un tema ahí, porque lo que tú dices es eh, algo que a mí también me llega muy de fondo. Fíjate tú que en términos prácticos, cuando uno tiene estas experiencias, pasan dos cosas que en la investigación que hemos venido haciendo sobre el modelo hexagonal, ¿no es cierto? Que es una forma de dibujar esa geometría social, ¿no? O sea, ujú, sí, sí. básicamente encontrar este núcleo eh, social, se plantea en términos prácticos cómo llegas a ese núcleo social y obviamente el arte y la cultura son un elemento fundamental para eso. Ahora, en esa expresión que tú dices de poder exponerle como una terapia a la sociedad, a lo bello, a lo bueno, eh, hay un trabajo que es fundamental, ¿no? Yo no sé si tú has visto los temas de la economía del agua que hemos publicado nosotros como Hexagon en algún tiempo. No he tenido la oportunidad de acercarme a ello. Ya, bueno, te lo voy a comentar porque creo que va un poco por ahí. Ya, Coincidamos que el agua es vida eh, y que los seres humanos estamos mayormente hechos de agua.
Ahora, cuando tú le expones a las células de agua a la música clásica, entonces las células se ordenan y se vuelven hexagonales. Perfecto. Sí. ¿Ya? Entonces el agua Sí, sí, hexagonal es el lo agua había visto por pura, otro medio eso, sí. claro. Y cuando tú le sometes a otro tipo de música, como la que tenemos ahora, el agua se desordena y finalmente eso, que es un fenómeno físico, nos pasa a nosotros. Entonces, claro, también tienes una racionalidad que es científica en torno a estos Sí. elementos que tú estás diciendo, ¿no? No, es maravilloso. A mí esas cosas me encantan. Dame un minuto, voy y vuelvo, tengo que resolver un problema. Ya, sí, sí, sigue, ¿Me sigue, sigue. esperas? Yo voy a seguir aquí voy a seguir aquí si quieres. Perfecto, perfecto. Dale, yo voy a conversar aquí un poquito con los amigos mientras Ricardo se nos ausenta un ratito. Pero, a ver, eh, dos pensamientos que yo quería compartir mientras vuelve Ricardo. Él me estaba llevando a un punto que yo quisiera comentarle a los amigos de ADN y voy a leerles un texto que dice, si no hubiera nacido Marx, eh, el autor es el padre Alberto Hurtado, jesuita, en su mensaje a los jóvenes. Este es un libro también muy antiguo que me lo regaló el padre de una querida amiga acá en Chile. Eh, y dice lo siguiente, si no hubiera más, nacido Marx, no desoigamos la voz de la iglesia tan clara en materia social. El deber de los católicos no es el contentarse con aceptar las conquistas sociales cuando no se puede menos ante la fuerza de los hechos. Pedazo de mensaje, ¿no? El deber de los católicos no es el contentarse con aceptar las conquistas sociales cuando no se puede menos ante la fuerza de los hechos. Sería terriblemente penoso para el católico ver que otros católicos solo a última hora aceptan una victoria obrera, después de haber hecho lo imposible por impedirla. Esta es como una narrativa que ha estado muy fuerte diciéndose que eh, la derecha y lo conservador y la iglesia y los católicos y todo este mundo real que se impuso en el rechazo, eh, solamente a última hora aceptan las victorias sociales después de haber hecho lo imposible por impedirle. Y viene dado en la voz de un hombre santo. Pero miremos lo que viene después. El católico en materia social ha de luchar en primera fila, y esto no por miedo al comunismo, sino en virtud de su fe. Y acá hay que pensar en lo siguiente. Nosotros fuimos 22% en el rechazo de un porcentaje como ya vimos en los números. Luego pasamos a 44% con un líder que tomó este mensaje y logró pasar a 44%, 22 a 44. Y ahora en el rechazo, sumados todos, somos 60%, es decir, 22, 20, 40, 60. Y resulta que en las estadísticas, Chile tiene más del 80% de la población se declara católica. Entonces, hay dos elementos que en la votación salieron para atrás, digamos, y uno es el tema del aborto y otro es el tema de la pérdida de la libertad, que para un católico es fundamental, ¿no? Y no es que nosotros, los católicos, practicantes y vociferantes, como debemos ser, no lo estemos planteando. El católico en materia social ha de luchar en primera fila y esto no por miedo al comunismo, sino en virtud de su fe. Ricardo, querido, estaba leyéndoles este texto que se llama Si no hubiera nacido Marx, del padre Alberto Hurtado, en su mensaje a los jóvenes. Recordemos que él fallece en los años 50 en Chile y que finalmente nadie va a decir, ¿no es cierto?, que el padre Hurtado no era una persona social, pero y además es un santo de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando él dice, el católico en materia social ha de luchar en primera fila, y esto no por miedo al comunismo, sino en virtud de su fe, nos deja un mensaje brutal como para retomar la posibilidad de que no seamos ahora ya solamente el 60% que rechaza, sino posiblemente lleguemos a ser el 80% de creyentes que rechaza esta guerra cultural, este feísmo cultural al que nos ha sometido una minoría vociferante, porque nosotros no hemos hecho la pega, como se dice, ¿no es cierto?, de hablar y cumplir la misión y llevar este mensaje no solamente desde lo intelectual, como hizo el padre Hurtado cuando fundó la revista Mensaje, sino también desde la obra social
como hizo él cuando creó el Hogar de Cristo, pero también desde la visión de lo legal, ¿no? Recordemos que el padre Hurtado fue abogado antes de ser sacerdote. Entonces acá hay una serie de elementos que más allá de la visión personal mía como católico, yo dialogo mucho con otras personas que no lo son, que son cristianas, por ejemplo, y otros que no ni siquiera son cristianos, sino que son agnósticos, y otros que ni siquiera son agnósticos, no son ateos. Entre todos podemos llegar a un 90% que aprobemos no tanto una constitución, sino una regla de vida. Y yo creo que allí lo que tú estabas diciendo sobre el arte como algo que nos una y que nos enseña a estar armónicos es fundamental, ¿no? Claro, el, el Platón, ¿no es cierto?, volviendo un poco a la mirada que él Uh -huh. tenía, él habla dentro de las cosas que logra concluir, ya venían de antes, pero él logra ordenar un poquito y llega, ¿no es cierto?, hasta a estos grandes trascendentales. Él dice que el ente tiene esta cualidad de la cual podemos depender de él, digamos, con sus propios valores, son intrínsecos, la belleza, la verdad y la bondad. Cada vez que un ente es consecuente con su propia esencia, está siendo bueno consigo mismo, con su propia naturaleza, y al mismo tiempo está siendo verdadero y al mismo tiempo está siendo bello. Entonces Platón dice que estos trascendentales, belleza, verdad y bondad, es como una pirámide de tres caras que a nivel de crecimiento convergen en un solo punto. Es decir, nosotros por nuestra limitancia racional los dividimos en tres partes, belleza, verdad y bondad, pero son lo mismo, son una sola cosa. Incluso más, Platón termina diciendo que de los tres, el más importante como modelo de vida es la belleza. Ahora, la belleza entendida como lo entendían ellos, ¿no? Que es geométrica, es geométrica. La belleza, más tarde, ¿no es cierto?, el propio Aristóteles y después Tomás de Aquino logran reconocer como elementos objetivos que la belleza contiene proporción, claridad, integridad. No puede existir algo que sea que esté roto, que no tenga integridad o que no tenga claridad, que se acerque a lo bello. Por ejemplo, un perro gato no es bello, o es gato o es perro. Por eso que los propios griegos, cuando ellos representaban a sus monstruos, son seres híbridos, son personas que han crecido en forma unilateral algún aspecto de su ser, ya sea el aspecto más sexual o el aspecto racional. Entonces tenemos a los minotauros, tenemos a los centauros, tenemos muchos seres que son híbridos, que no tienen, no hay una claridad qué cosa es. Bueno, ahí estamos frente a algo que es objetivamente feo, malo y mentiroso. Los griegos entienden así y con el cristianismo, después de un periodo grande de lucha, ¿no es cierto?, por la influencia aniconista, que de primero influencias judías eran muy contrarios al mundo de la imagen, ellos estaban más propensos al mundo del sonido que de la imagen. Cuando ya se supera esa etapa, ¿no es cierto? Y en uno de los concilios, no recuerdo cuál, se logra concluir que tanto el cristianismo, con la figura de Jesús, ¿no es cierto?, logra encarnar espíritu y materia, y por lo tanto ya no hay contradicción en acercarse al mundo material, porque a medida en que yo me acerco y descubro la materia, la realidad, la fuerza que existe en la misma naturaleza, me estoy acercando al mismo tiempo a un mundo dual, a ser al mundo material. Están las dos cosas que conviven ahí, que es la misma superación que hace Aristóteles de su maestro Platón. Platón que tenía esta cosa dual, ¿no es cierto? Hay un poco, ahí hay un poco de dialéctica entre el mundo espiritual y el mundo material, pero que con Aristóteles ya se supera y reconoce que somos una cosa íntegra, compuesta de espíritu y de materia. No es que una someta o esté encarcelando a la otra, sino que son las dos cosas al mismo tiempo. Esa Excelente. superación que hace Aristóteles es lo mismo que con el cristianismo ya en el concilio quinto, creo, no recuerdo, pero se termina superando y por lo tanto el arte vuelve a recuperar
su sustento en la misma realidad. Ya deja de ser este problema de aniconista. Todo ese proceso termina generando lo que es lo maravilloso del románico, del gótico, y ahí tenemos a las grandes escuelas romanas, dentro de las cuales estaban los masones, que eran profundamente católicos, Claro, las los primeras masones escuelas originales, ¿no? Los hasta ahora. originales eran católicos, ellos construían catedrales, Así es. iglesias, tenían todo este conocimiento de la geometría, que hoy día se conoce como sagrada, pero es la misma geometría normal, simplemente que está aplicada para elementos sagrados. La gran Hay geometría es un la dato ahí, geometría del arte. un dato ahí, ¿no? El término franc masón, ¿no es cierto? Viene del franc porque estaban de franco, porque podían, ¿no es cierto?, salir y no tenían que vivir, ¿no es cierto?, como el resto de siervos de la gleba en sus tiempos, y podían transitar, porque tenían que hacer las iglesias, porque tenían que hacer verdad esta belleza que, como tú bien narras, era la iglesia católica, ¿no es cierto?, la que estaba desarrollando y era la gran inversora pública del mundo en ese momento. Y bueno, hablemos también de un otro punto que es importantísimo, ¿no? San Agustín, otro de los grandes, ¿no es cierto?, en los años 300 y tanto, pone esta frase cuando tú hablas del acústico, ¿no? El que canta ora dos veces, ¿Sí? ¿no? Y estas son elementos que muchas veces las hemos tenido en nuestra cultura popular, pero provienen de todo este raigambre que tú dices. Déjame darte un punto para conversar sobre el futuro, querido Ricardo, para no abusar tampoco de tu tiempo. Eh, Nosotros en este modelo hexagonal que yo te decía, siempre hemos buscado que sobre esta esfera, que es la sociedad, tener una representación más sencilla, que es la hexagonal, con los grandes ejes, que además nos permite trabajarlo matemáticamente, y buscar una cohesión hacia acá. Pero bueno, cuando uno va buscando estos puntos de encuentro, puede formar un segundo hexágono y adentro, repitiendo el ejercicio, puedes llegar hasta el punto central. Si es que ese es el equilibrio, porque hay una cohesión social, ¿sabes qué es lo curioso? Cuando uno ya le mete un poquito de ciencia de datos y de tecnología y matemática informática, es que se empieza a formar la proporción áurea, ¿sí? Y empiezas, ¿no es cierto?, a tener una secuencia de Fibonacci en la cual vas llegando del hexágono de afuera, pasando al siguiente hexágono y al siguiente, y al subsiguiente, y al subsiguiente, al siguiente. Entras en una espiral, ¿ya?, en el cual llegas al núcleo, que es de esta unidad de la que tú estabas hablando. Entonces, el diálogo hexagonal te permite llegar de manera más rápida a esa cohesión, y por eso es que hablamos nosotros de este ADN plus, ¿no es cierto?, basado en esta lógica de un ADN que está en el ADN de todos nosotros, que sigue esa secuencia de Fibonacci, que es la que encontraron los clásicos, que es la que encontramos ahora, que es la que ha estado siempre presente, y es aquello que tú estás mencionando, y que obviamente el arte no se hable, ¿no es cierto?, más cuando tú puedes mirar, qué sé yo, incluso a Leonardo, ¿no es cierto?, y todas sus obras que estudiaron fuertemente esta secuencia, ¿no? Claro, claro, no, ahí hay un camino gigantesco de aprendizaje y de conexión con la naturaleza y con lo esencial que ella tiene, ¿no? La geometría ahí nos habla mucho, tanto a nivel astronómico. Tengo un hijo con el cual compartimos, conversamos mucho, él es doctor en astrofísica. Todos estos elementos que tú mencionas, que a mí me apasionan, están en el espacio a nivel macro, pero también a nivel micro, en la estructura molecular, de la diferencia entre el ofreno y el carbono, no es más que son los mismos componentes, lo que cambia es la geometría. Entonces es muy interesante entender que la geometría está en todo esto, es parte sustancial del arte y una forma de poder llegar a nivel sensible. Bueno, pero para terminar la idea que estaba tratando de decir, que el, el cristianismo, y podría explicarlo más largo, pero sé que estas cosas son cosas más de tiempo limitado, ¿no? El cristianismo se sustenta en la razón, el cristianismo católico, estoy hablando, ¿no? Se sustenta en la razón, no lo niega, simplemente lo apoya, le da una fuerza sobrenatural para que la propia razón, sin que entre en contradicción con con lo anterior,
llega a un nivel superior. Es decir, este nivel superior, donde está ya el mundo de la fe, no puede estar y ni lo va a estar en contradicción con el mundo inferior, que es el mundo de la razón, de la lógica, o el mundo de la experiencia, de la realidad, siempre sustentado en la realidad, no en la subjetividad inmanente, como hoy día muchos de estos neomarxismos intentan decir de que la realidad es una construcción mental, social del lenguaje, etcétera. No, la realidad tiene su propia sustancia y yo en ella puedo encontrar todo el camino para acercarme a lo divino. Bueno, Muy bien. entonces, Oye, la sí, sí, dale, la primera dale, dale. revolución es la revolución protestante, que Ujú. para poder separarse, y ahí viene Lutero, que dice que la razón es la prostituta del diablo, para poder separarse de una iglesia ordenada, de una iglesia jerárquica, de una iglesia que tenía una estructura de racionamiento, es precisamente la iglesia, la primera revolución, que es la revolución protestante, se separa de la iglesia. Entonces, estos cuatro elementos, que es iglesia jerárquica, Cristo como figura principal, Dios como el todo y el ser humano, la primera revolución, que es la revolución protestante, se aleja y elimina, ¿no es cierto?, la iglesia jerárquica, eh, porque necesita alejarse de la razón. Después viene la Revolución Francesa, donde ahí ya están los nuevos masones, los iluministas y los cabalistas, los taludistas y todos aquellos que quieren llegar a Dios sin Cristo, por lo tanto la negación de Cristo, que es la Revolución Francesa. Ahí aparece la diosa razón, aparecen todas estas cosas Claro. orientalistas, subjetivistas. No están negando a Dios, pero sí están negando a Cristo. Y entonces el cuarto elemento se elimina. Después viene obviamente su hijo natural, que va a ser la revolución rusa bolchevique, que es la revolución sin Dios, donde solo está el hombre. Ujú. Y la última, que es la que estamos viviendo ahora, es la destrucción del hombre, el hombre contra el hombre. Cuando el hombre ya no tiene naturaleza, cuando el hombre puede ser cualquier cosa, que es mentira, pero esa es la ilusión que ellos venden, de que el hombre puede ser jirafa, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser cualquier cosa, lo que se le venga en gana, porque todo es una especie de construcción intelectual, porque ellos niegan la realidad. Entonces, la última revolución, que es el ataque contra la criatura de Dios, que es el propio hombre, es la que estamos viviendo ahora, que es la última, digamos, que es la posmodernista y el posmodernismo con todas sus variantes Con, culturales. con el Y ahí está relativismo y todo, el ¿no? subjetivismo y la inmanencia, ¿no es cierto? Porque ahí hay relativismo estético o artístico de Claro. la belleza, el relativismo moral de la bondad, que no existe, y el relativismo de la verdad y de la realidad, que también la niegan. Entonces, en esta revolución, que es la última en la que estamos, y por lo tanto, la primera y fundamental batalla cultural que debemos dar es recuperar la belleza, la verdad y la bondad objetiva. Bravo. Este, mira, nosotros en Ecuador tuvimos un debate fortísimo, porque a diferencia de acá de Chile, tuvimos solamente un plebiscito y entró a regir con el 80% la constitución que tenemos hasta ahora. Y esta constitución hablaba del buen vivir, que acá también se ha empezado a conversar. Y en la discusión filosófica que tuvimos en Ecuador, que ya lleva algunos años, también estaba el tema de la filosofía indígena, estaba el suma causa y estaban muchos elementos que venían de atrás. Nosotros lo que hicimos como diálogo hexagonal fue conversar mucho, mucho, mucho sobre estos temas. Y coincido plenamente con lo que tú mencionas porque hay elementos de sabiduría universal que involucraron, por ejemplo, a muchos jesuitas en esta discusión. El jesuita en Ecuador es un poquito más conservador que el jesuita en Chile, por razones históricas, ¿no? Acá, digamos, con lo que pasó hace 50 años, hubo un quiebre en este elemento, en Ecuador no tanto, eh, y se apegó más los jesuitas a una lógica parecida a la de San Ignacio con la contrarreforma, justamente
para recuperar, ¿no es cierto?, para la iglesia, el territorio perdido con la primera revolución que tú bien dices, que es la protestante. Conversábamos en ADN, que surgió, ADN @más, como le llamamos nosotros en Ecuador, por eso es ADN Plus y tiene un arroba acá. Eh, Nosotros hablábamos cuando creamos ADN en Ecuador de este elemento, ¿no? Recuperar este ADN de acción democrática, naturalista, ¿no es cierto?, positivista, pero centrada en una lógica de tiempo como la que te estaba hablando, que viene de este modelo hexagonal. Y este modelo de acá a nosotros nos permitió conversar con comunidades y conversar con empresas y empezar a trabajar desde las responsabilidades empresariales, desde la inversión, desde el impacto, desde el pago de tributos también, sí, pero desde una lógica en la cual las comunidades con las empresas dialogaban más allá del Estado y dialogaban más allá de la fealdad. Y terminamos concluyendo que más que el buen vivir, que es una categoría muy anatomista, digámoslo así, de la filosofía, necesitabas hablar del bien ser, no del buen vivir, sino del bien ser, para el buen servir, ¿ya? Porque el buen vivir va a ser un resultado final de que tú seas bueno y de que sirvas bien, que es una lógica muy ignaciana, muy de contrarreforma, y que finalmente te resuelve todas estas revoluciones que tú has hablado, pero regresando a la matriz. No sé qué opinas de eso como para pensar en el futuro y de ese diálogo que acá estamos planteándolo con mucha fuerza para hacer lo que hicimos en Ecuador con el diálogo hexagonal en Chile y desde aquí trabajar más con el resto de la región. Sí, sí, yo creo que hay que recuperar las cosas porque son buenas o porque son verdaderas o porque son bellas en sí mismas. Digamos. No porque sean nuevas van a ser mejores. Ese es una de las elementos que estuve argumentando durante este tiempo de campaña. Voy a citar o parafrasear a un poeta comunista que, a pesar de ser de serlo, tenía una lógica muy, muy buena en algunos aspectos. Él dice que no hay que temer el parecer inactuales. De 10 novedades que nos ofrecen, 9 son tonterías. Y al final la última, que no lo es, que no parece una necedad, tampoco es nueva. Es decir, no caigamos en esta cosa de que lo novedoso, por el solo hecho de ser novedoso, es nuevo. Eso es muy del posmodernismo y muy propio de la deconstrucción. Nosotros tenemos que, creo, buscar, sin importar qué, la verdad y lo bueno. Y obviamente lo bello, como ya recién lo dijimos, no son cosas que se separan, que no son distantes, son lo mismo. Entonces, mientras busquemos eso, independiente de lo que parezca, si es necesario remontarse a Aristóteles, bueno, nos remontaremos a Aristóteles. ¿Cuál es el problema? O sea, lo importante es Así es. simplemente buscar lo bueno. Mira, ayer y con esto como para ir cerrando, ayer se nombró a la sucesora de Boris Johnson en el Reino Unido, eh, Liz Truss, y en su mensaje ella habló de las responsabilidades, ¿no? Tú te das cuenta lo que implica eso en un mundo que habla de derechos, sin responsabilidades. Muchos la comparan con la Margaret Thatcher, pero yo creo que va mucho más allá de ahí. Yo creo que la comparación real es con la reina Isabel II, que ha sido una guardiana en nuestros tiempos de la realeza, ¿no? Y de aquello que es bueno, bello, ¿no es cierto? En general. Y por eso es que ella llega, a pesar de todas las crisis, eh, a ser un referente de nuestros tiempos. Yo creo que en ese marco de cosas eh, tenemos una batalla cultural literal, ¿no es cierto?, que pelear juntos. Personas como tú, Ricardo, nos hacen el honor de participar en el espacio de ADN, nos enseñan, nos permiten transmitir,
esas ideas. Y bueno, nosotros desde el punto de vista de la economía, de la comunicación y de las redes, también ponemos, digamos, este trabajo a disposición de estaba mirando hoy, 30.000 personas que nos miran en todo el mundo, ¿no? En los 5 continentes. Entonces, creo que, querido Ricardo, ha sido realmente un placer y creo que hay que dejar invitados a los amigos para que podamos tener una conversación contigo ya más a nivel de ADN Plus, ¿no es cierto? Para que visiten y podamos tener un momento, un evento en el que tú nos puedas capacitar, instruir sobre este tema. Hay tanto artista que está esperando por un momento para aprender y poder hacer también lo suyo, que creo que será valioso si es que tú estás dispuesto a hacer ese tipo de, de- de servicios al bien común, ¿no? No, encantado. Yo estoy completamente disponible, siempre el ánimo de colaborar y de apoyar. Por eso mismo partimos, ¿no es cierto?, ya el año 2000 con una academia que estaba en franca oposición a lo que era el posmodernismo y la deconstrucción, así que encantado. Si me invitas, yo feliz participo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta conversación, pero sabiendo que no es más que un hasta luego nada más, ¿no? Y Ricardo, querido, Dios te bendiga, que todo salga bien, que todo vaya una belleza, que esto sí realmente es hermoso, ¿no? Lo que está pasando en Chile es hermoso y que la verdad se imponga consuetudinariamente. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo Ya, grande, querido Roberto. un abrazo.